Libro de Efesios, capítulo 4. Gloria al Señor. Libro de Efesios, capítulo 4. Y del capítulo 4 vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Y dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea en esta noche llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y sea tu Espíritu en operación en el corazón de todos tus hijos. Se abran la ventana de los cielos, Señor, y derrames abundante gracia sobre todo tu pueblo. Padre bueno, sea reprendida toda operación y toda obra del maligno en el nombre de Jesucristo, y el poder de tu Espíritu tome el dominio y el control de todo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído este pasaje donde el apóstol Pablo habla de la constitución que hizo el Señor y cómo es que el mismo Señor constituyó. Y luego dice cuál es el propósito de la constitución de este ministerio, y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, él habla y él dice a fin de perfeccionar a los santos. Nosotros hemos venido viendo la necesidad de la edificación de Dios que es por la fe, y dijimos que la crítica no construye nada, el no desarrollar el amor y el hablar mediante la letra, que la letra amada mata, no edifica nada, que lo que edifica es el amor. Cuando se desarrolla el amor en el corazón de los que han creído, entonces tienen la capacidad de edificar en otro mediante la palabra del Señor y por la fe el crecimiento espiritual que los hermanos deben de llegar a tener. En este pasaje que acabamos de leer, la Biblia dice que es el mismo Señor que constituyó, es decir, está hablando de la formación, porque acá habla de la formación de un ministerio para perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. Quiere decir que los santos están imperfectos y deben de ser perfeccionados. Mire, eso nos lleva a nosotros a lo que hace el Señor con la persona que ha creído, con la persona que cree, es decir, con la persona que se entrega al Señor. No se trata de que llegan santos a la iglesia, sino que la Biblia dice que el Señor, el mismo Señor, los santifica, los lava, los santifica, los justifica y ya lo prepara y lo pone en la iglesia delante de aquello que el mismo Señor constituyó para que sean perfeccionados. Quiere decir que son santos imperfectos todavía, que van a ser perfeccionados mediante los dones que el Señor ha puesto en la iglesia, porque es necesario la formación de un ministerio. En este lugar, por ejemplo, se inició, ¿con qué se inició? Como en muchos lugares, con un pastor. ¿Con qué se inició el ministerio en Jerusalén? Con un pastor. Jesús se puso de pie y él dijo, yo soy el buen pastor. Inicia con un pastor. Y cuando inicia con el pastor, ¿qué es lo que ocurre? Empieza la formación de los discípulos. Por eso Jesús empezó a buscar y a llamar discípulos para iluminarlo, para enseñarle. Llamó a 12 para que estén con él, para prepararlo. Y cuando los preparó, entonces los nombró que ellos eran apóstoles. Quiere decir que primero viene la formación y luego viene el ministerio. Cristo Jesús empezó como el buen pastor, perfeccionó a los santos y luego entraron dentro del ministerio del Señor. Nosotros leemos acá, el mismo Señor, el mismo
y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, miramos cómo es que viene el alma. El alma viene muerta en delito y en pecado. Recibe a Jesús como su Salvador, se bautiza. Algo sorprendente ocurre en su vida, porque cuando cree, cuando ha sido entregado en la mano del Señor, ha sido rociado con la sangre del Señor Jesucristo, por lo tanto ha sido lavado, ha sido santificado y ha sido justificado. Es decir, ha sido declarado santo. Y usted lo ve, pero si recién se bautizó, ha sido declarado santo. Ahora ese santo que entra en la congregación, ahora tiene que ser perfeccionado. Por eso decimos, santos imperfectos que ahora van rumbo a una perfección, como Pablo dice, no que seamos perfectos, sino que vamos rumbo a una perfección. Es decir, mediante la palabra del Señor, la vida del creyente va cambiando porque ha creído, ha sido declarado santo, entonces comienza una transformación en el corazón y en la vida de aquellos que han creído. Por eso dice, y el mismo Señor constituyó. ¿Cuál es el fin de la constitución del ministerio? Justamente el perfeccionar a los santos. Ese es el fin. No es el fin que la persona se enriquezca mediante la predicación del Evangelio, sino que es al revés. Es el fin de que aquel que ha creído y ha sido constituido enriquezca aquello que el Señor ha puesto en su mano en conocimiento, en luz espiritual y en gracia para el servicio del Señor. Entonces leemos de vuelta. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién lo constituyó? El primero que fue constituido. ¿Quién fue constituido? El Señor Jesús, el pastor. Entonces primero vino el pastor y después que vino el pastor vino la instrucción, aquello que el Señor puso en su mano. Y luego que vino la instrucción, entonces vino la formación del ministerio. Y qué importante que es el ministerio, porque el ministerio en la iglesia va conformando el cuerpo de Cristo y tiene las diferentes funciones dentro de la congregación, cada uno de los miembros que están dentro del ministerio. Por ejemplo, tenemos diaconisas y tenemos diáconos. Miramos cuál es el fin y el propósito de ellos. Lo vemos en el libro de los Hechos y vemos cómo es que los diáconos fueron puestos para servir a las mesas. Es decir, que el diácono es una persona, un hermano o una hermana que está disponible y dispuesto para toda aquella cosa que necesite en la congregación y en la iglesia. Por eso las diaconisas, los diáconos, los hermanos que están dispuestos, ellos colaboran en la colocación de la silla, colaboran en la limpieza de la iglesia, colaboran en el arreglo de la iglesia, de las cosas que están dentro de la congregación. Ellos están colaborando, es decir, están ayudando. Han entrado dentro de un ministerio y como entraron dentro de un ministerio, ellos temen al Señor, aman a Dios y llevan a cabo el ministerio que el Señor le ha entregado. Entonces, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la formación del ministerio, y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que comienza con un pastor y luego empieza ese lugar a llenarse, ese lugar empieza a crecer y se forma un ministerio y sigue creciendo y se va formando el cuerpo del Señor. En ese lugar un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que entra en movimiento a fin de producir salvación en las almas. Entonces, somos todos llamados ¿para qué? Para que salgamos afuera, anunciemos el Evangelio y le hablemos a los hombres de esta tan grande salvación. En el libro de Romanos, capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo dice lo siguiente: a todo lo que estáis en Roma, en la carta que él envía a los romanos, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que son llamados, son hombres pecadores y son llamados ¿a qué? A ser santos.
en el original dice llamados santos. Es decir, que Dios lo limpia. Es decir, que el Señor lo lava, que el Señor lo santifica y que el Señor lo justifica. Y los que han creído y se han bautizado han pasado a ser santos delante del Señor, pero ahora deben de ser perfeccionados. Por eso la necesidad de la congregación, de congregarse. No es solamente aceptar a Cristo, bautizarse y ya está, no, sino es que comenzar a caminar en la congregación de los santos a fin de ser perfeccionado, porque mediante la palabra del Señor los que han creído son perfeccionados, mediante la palabra del Señor. Por eso Pablo dice a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados, ¿sabe qué? A ser santos. Eran pecadores, han sido llamados. Y cuando han creído, han sido transformados y han sido perdonados. Han sido limpiados y ahora son llamados santos. Por eso usted va a ver en todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, dice a los santos, a los santos, a los santos. ¿Por qué? Porque se ha producido un cambio en aquellos que han creído, porque Dios hizo algo, porque ellos han sido rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Y al ser rociados, han sido lavados, han sido justificados y han sido santificados. Es decir, Dios hizo una obra completa, perfecta en aquel que ha creído. Ahora, en la congregación va a comenzar a cambiar su forma de vivir por lo que escucha, va a ser renovado en el espíritu de su mente y la renovación del conocimiento de la voluntad de Dios lo va a llevar a un cambio de conducta. Por eso miramos lo que dice el apóstol Pablo. Él mismo constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. No están los santos perfeccionados, son santos imperfectos, pero ahora, mediante la enseñanza de lo que el Señor constituyó, van a ser perfeccionados. Ahora usted no ve los cambios, pero de a poco va a ir produciéndose cambios, transformaciones, forma de vida diferente y de repente usted va a ver un hombre perfecto que ha llegado a la medida de la estatura del Señor Jesucristo. Allá es donde vamos todos nosotros lo que hemos creído. Entonces Pablo dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, el apóstol Pedro dice lo siguiente: elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Ser rociado. Entonces, cuando son rociados, son perdonados. Cuando son rociados, entonces son lavados. Cuando son rociados, entonces son justificados. Cuando son rociados, son santificados. Por eso dice, llamados a ser santos. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿para qué el Señor constituyó el ministerio? Para perfeccionar a los santos. Es decir, a los hermanos que han creído, a los hermanos que han entregado su corazón al Señor, que se han rendido a Cristo y ahora van caminando en el bendito evangelio para la gloria del Señor, alcanzar el fin de nuestra fe, que es entrar en la presencia de Dios. Entonces Pablo dice, el mismo Señor constituyó. ¿Para qué? Para perfeccionarlo. ¿Para qué? Para la edificación que es de Dios mediante la fe en aquellos que han creído. ¿Para qué? Para que de imperfecto lleguen a ser perfectos. ¿Para qué más? Para que formen parte de un ministerio. ¿Para qué más? Un ministerio de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, diaconisas, ancianos, ancianas. Es decir, diferente gracia y diferentes dones que el Señor da. Y comienza con un pastor y luego entra en la formación del ministerio. Así que, mis amados hermanos, somos llamados para servir al Señor. Entreguémonos a la obra del Señor. Los que evangelizan a evangelizar. Los que trabajan en la congregación, en la iglesia, a trabajar en las cosas que son de la iglesia. Los diáconos a trabajar en su diaconado conforme a la gracia que el Señor le ha dado.
y todos adelante en el ministerio que el Señor nos ha dado, no retrocedamos ni volvamos atrás, sino que mantengamos nuestra posición en ese lugar. Los músicos mantengan la gracia que Dios le ha dado como músico de la iglesia del Señor. Los porteros mantengan la gracia que el Señor le ha dado como porteros del Señor y amen la tarea que Dios le ha dado. Y así a cada uno de todos nosotros lo que hemos creído. Amemos lo que el Señor nos ha dado. A uno puso Dios de una manera y a otro de otro. Cuide su lugar, que ninguno tome su corona. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento y ora. El Señor es el que llamó. Es el Señor el que santificó. Es el Señor el que lavó. Y es el Señor el que justificó. Es el Señor el que perdonó y el que lo hizo santo. Y es el Señor el que lo trajo a la iglesia para perfeccionarlo, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cierre sus ojos y ora. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad y tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, tu misericordia nos alcanzó, Señor, y nos diste luz espiritual. Nos limpiaste, nos lavaste, nos santificaste, nos justificaste, nos hiciste santo y pusiste sobre de nosotros aquellos, Señor, a los cuales tú llamaste para perfeccionarnos. Padre, gracias. Gracias por tan grande amor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Alabamos al Señor y ya vamos a participar de la cena del Señor. Amén.